quizás los más acérrimos, los más radicales, por qué nunca enfrentó por las armas a sus enemigos políticos una vez alcanzada la independencia, porque Bolívar tenía confianza plena en la institucionalidad que se estaba creando. Entonces, bueno, tenemos un hombre de voluntad y un hombre de ética. A pesar de que hizo en el manifiesto de Cartagena, hace una crítica muy severa de la república aérea que se había construido. Sí, por supuesto, y siempre la intención y esa convicción de crear modelos políticos que correspondían a la realidad de los pueblos, esa angustia, ese rechazo que siempre tuvo el Libertador hacia ese modelo federalista, muy parecido, muy copiado de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente respondía a eso, a una necesidad del momento, de la coyuntura, y también a una constitución distinta en lo social y en lo cultural de nuestros pueblos. Tú mencionaste el manifiesto, en la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica es donde aparecen los primeros esbozos. Bueno, primero cuando emprende la campaña admirable, evidentemente es un Bolívar que trasciende la frontera. Ya es un hombre que viene, hace parte de la campaña en Nueva Granada y pasa a Venezuela, porque sabía además que había un objetivo político. La sorpresa militar, pero era importante llegar a Caracas. Claro, y lo analiza muy claramente. Y fíjate, esa toma de decisión, recordemos que ese Bolívar que sale bajo la intervención de Francisco Iturbe hacia Curazao, después de la entrega de Miranda, de lo que se llamó el capítulo de la capitulación la pérdida de la Primera República, ¿verdad?, de San Mateo. Ese Bolívar, después, ese inquieto joven de 28 años, después de estar 2 meses allá, decide irse a Cartagena, porque Cartagena es estratégica, porque Cartagena es el bastión de la revolución, es la puerta franca del occidente venezolano, está el Magdalena, y además de eso está buscando la ayuda de Camilo Torres y la ayuda de Antonio Nariño para emprender la conquista. O sea, desde el principio Bolívar estaba claro que la única manera de alcanzar la liberación de Venezuela y después nuestra América es bajo el estandarte de la Unión. Y todo su esfuerzo posterior, hasta su hora postrera, hasta su último momento, su último aliento es la búsqueda de la Unión. Claro, fíjate que justamente en la Carta de Jamaica, estamos hablando ya de 1815. Sí, el 6 de agosto de 1815. Correcto. Entre otros párrafos, una extensa carta. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América, lo que tú estás diciendo, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. La más grande nación del mundo, no tanto por su extensión y su riqueza, sino por su libertad y gloria. Y ese concepto se nos parece mucho al concepto de país potencia del que nos ha hablado el presidente Chávez, el comandante Chávez. Se puede ser una potencia sin ser un imperio. Sí. Se puede, ¿verdad? Y el Libertador lo tenía eso muy claro. Menos por su extensión y riqueza que por su libertad y su gloria. Cuando uno ve el empeño de la CELAC, hablamos de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos más de 500 millones de personas. Independientemente a veces de los matices políticos, pero lo que está de fondo es eso, es la búsqueda de la independencia bajo el estandarte de la Unión, es la convicción bolivariana de que la única manera de dirimir nuestros conflictos internos, de alcanzar el anhelado desarrollo de los pueblos, es mediante el equilibrio del universo, es la búsqueda estratégica de una geopolítica para la liberación de nuestra América. En 1818, desde Angostura, los días de Angostura, es la Tercera República, la creación de la Tercera República, y de la Gran Colombia, y nace la Gran Colombia también. El Libertador hace una proclama para los habitantes del Río de la Plata. Estaba él en Angostura y está hablando de los habitantes del Río de la Plata. De Argentina. Dice él, habitantes del Río de la Plata, vuestros hermanos de Venezuela han seguido con vosotros la gloriosa carrera que desde el 19 de 1810 ha hecho recobrar a la América la existencia política de que le habían privado los tiranos de España. Venezuela ha visto con gozo y admiración vuestra sabia reforma, vuestra gloria militar y vuestra felicidad pública. Ya ellos estaban liberados, pero estaba todavía el Imperio Español aquí. Ella no ha podido lisonjearse de haberos igualado en fortuna, Venezuela, pero sí en los principios y en el objeto. En todo hemos sido iguales, solo la fatalidad anexa a Venezuela la ha hecho sucumbir 2 veces. Se habían perdido la Primera y la Segunda República, y su tercer periodo se disputa con un encarnizamiento de que únicamente nuestra historia suministra ejemplo.
Estábamos en plena guerra. Sí, y tratando de apoderarnos del centro. Así es. 8 años de combate, nos habíamos apoderado del sur ya. Exactamente. 8 años de combates, de sacrificios y de ruinas han dado a nuestra patria el derecho de igualarse a la vuestra, a la Argentina, aunque infinitamente más espléndida y dichosa. Y concluye: habitantes del Río de la Plata, la República de Venezuela, aunque cubierta de luto, os ofrece su hermandad, y cuando cubierta de laureles haya extinguido los últimos tiranos que profanan su suelo, entonces os convidará a una sola sociedad, para que nuestra divisa sea unidad en la América Meridional. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Quizás el gran enemigo interno que se forja después de alcanzar la victoria en Carabobo es precisamente la intención, cuando Bolívar plasma la intención de ir a la campaña del sur. Los intereses, digamos, internos venezolanos decían que bueno, que qué necesidad había, si ya habíamos alcanzado la independencia, ir y emplear recursos, hombres, hacia una campaña que no tenía ningún tipo de proyección positiva. Y precisamente en el 18 Bolívar lo plasma y lo cumple, y lo cumple en lo militar. Y en el 26, cuando se hace todos los preludios del Congreso de Panamá, era precisamente la conjunción de eso en lo político. Y podemos decir sin lugar a dudas que fue la semilla de un primer organismo multilateral en nuestros pueblos, ¿no? Entonces esa visión de unión, la visión de continente como unidad, como materia de pueblos libres, precisamente lo que Bolívar siempre va a mantener en lo político y en lo militar. Al principio hablábamos de la convocatoria entre los documentos importantes del Libertador. Bueno, la producción del Libertador, la producción escrita del Libertador es una cosa asombrosa. Los cuentos de Perú de la Croix señalan que él dictaba varias cartas en varios idiomas al mismo tiempo. Sí. Parado y firmaba parado. Sí, firmaba el caballo, me imagino que alguna vez lo hizo. Pero la convocatoria del Congreso de Panamá, estamos hablando ya de 1824. Sí. Claro, aunque el Congreso era convocado para el 26. Para el 26. Muy bien. Para mediados del 26. Pero hay que hacer una advertencia previa. En el año 15 ya él habla de el Istmo de Panamá. Sí. Sí. Y él hace un juego del Corinto para los griegos y el Istmo para los americanos, equidistante de nuestra América. Él dice que qué bueno sería que a futuro una congregación de plenipotenciarios donde se discuta alianzas no solamente tácticas, sino alianzas de liberación de largo aliento. Y ese sueño que él ya está proyectando en el año 15 se va a concretar en parte en el año 22 y después en el año 24 con la convocatoria abierta. Pero es bueno advertir dos cosas que ya Alejandro dijo. Después de 1822, el escenario internacional está sumamente interesante. Recordemos que en 1823 la doctrina Monroe se está poniendo en práctica. Eso es algo que debemos recordar. Así como estamos conmemorando los 230 años del natalicio de Simón Bolívar, de igual manera son 190 años la doctrina Monroe y la doctrina Adams, que en el fondo se revistieron de defender los intereses americanos ante las pretensiones europeas, sobre todo de la Santa Alianza, pero que al poco tiempo pues mostraron su verdadero rostro, su expansionismo, en nombre de la libertad, someter estos pueblos y transformarlos en el patio trasero con aquello de América para los americanos. Y en el 24 es un año estratégico porque se desalojan los imperialistas desde Ayacucho, y Bolívar está viendo dos cosas fundamentales. Está viendo que los intereses norteamericanos, con Henry Clay a la cabeza, están haciendo lobby para de alguna manera apoderarse de los recursos y de estos pueblos de nuestra América. Y está viendo además los pasos tácticos de los británicos, unos británicos que tienen intereses también de la liberación de Cuba, pero con la condición de que más nadie la sujete, ¿no? Y unos británicos que también están haciendo la mediación en Buenos Aires y el problema con Brasil con respecto al Paraguay. Es decir, todo ese conflicto que Bolívar está viendo en los años 24, 25, se van a poner a flor de piel en el año 26 en el Congreso de Panamá, que es el intento más serio de la unión de nuestra América después de la República de Colombia. Bueno, vamos a ir a un corte
y nos vamos a ir con un micro especial. Vamos a ver. Rostro verdadero, rescatado por las manos amorosas de tus hijas científicas y tus hijos científicos, brillará mucho más la luminosa presencia de esa mirada, de ese rostro vivo, que vive y vivirá para siempre en esta lucha, en esta patria. Virgen Gallardo valiente, hijo del sol y del rayo, un relámpago a caballo que va por el continente. El relámpago del Catatumbo. ¿Por qué? Porque en la carta que él le manda a Fanny Duvillars, al final le dice: me tocó la misión del relámpago. Pero ese relámpago, así como dice Neruda, todo lleva tu nombre, padre, el huracán Bolívar, el pájaro Bolívar, el relámpago Bolívar del Catatumbo, pues. Hombre a la medida de todos los tiempos, Simón Bolívar, su legado y memoria viven en el pueblo. Llega el heroico tropel al corazón de la historia, no debe nada la gloria es hecha por él. No debe nada la gloria es hecha por él. El canal de todos los venezolanos. Un documental que refleja la vida del comandante supremo Hugo Chávez, con testimonios de quienes lo vieron crecer. Preguntaba mucho y pregunta mucho. Yo una vez me preguntaba tanto y le digo: Hugo, tienes la angustia del conocimiento. Comandante Chávez, domingo a las 9 de la noche, por Venezolana de Televisión. Gobierno soberano en diálogo bolivariano. El Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, le pertenece al Movimiento por la Paz y la Vida, porque el Plan Barrio Nuevo Tricolor es para construir la paz en las comunidades. No solamente es para construir aguas servidas, aguas limpias, eso lo hace cualquiera, no, es para construir una nueva comunidad. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, una comunidad de paz. Un gobierno soberano en diálogo bolivariano. Desde este 2 de agosto se activa el Plan Nacional de Campismo en toda Venezuela. Vamos a pasarla bien. Al aire libre en nuestros parques nacionales, disfrutando de actividades ecoturísticas, acampando en los más impresionantes paisajes, en armonía con la naturaleza, porque contamos con 26 centros de campismo, espacios especialmente acondicionados con seguridad y asistencia médica. En vacaciones tenemos la mejor alternativa. Somos la nueva conciencia de la vida. Todo lo que podemos ser. Mira, vine creo que a rendirle honor a quien lo merece, ¿no? Ya tenía tiempo con el sentimiento de querer venir, no había podido venir, ya ha sido la oportunidad. Bueno, siempre dándole vuelta a este hombre, a nuestro comandante eterno, a veces con alegría, a veces con lágrimas. Y mira lo que tú estás haciendo y ya me dio nostalgia. Y más fuerte es estar adentro, cuando estás al lado de su cuerpo. ¿Ves? Para mí, ni para mi familia, ni morirá jamás, ni para mi esposa. Mira, yo creo que incluso cuando vienes para acá ya vas viendo el legado, ves construcciones de Misión Vivienda, ves reparaciones, ves cómo se han acomodado las carreteras. Si te asomas un poco puedes ver el silencio, puedes ver el legado del pueblo, el legado de estas personas que están haciendo la cola. Chávez nos hizo entender que tenemos que estar unidos, tenemos que amar a lo nuestro, nuestros ideales, nuestros revolucionarios, nuestros ídolos revolucionarios, Bolívar. Yo lo veo todos los días en la calle, cuando veo a un viejito que va entrando al metro y ya no paga el ticket, con los muchachitos cuando van para la escuela con su canaima. Le dio vivienda a muchas personas, construyó muchas misiones que ni yo las pensaba, pues, y me dio algo para estudiar, ¿ves? Una cosa que quería el comandante era que nos armáramos, pero era armarnos de estudio. Eso es lo que él quería, que estudiáramos y que aprendiéramos. Pero es un legado muy bonito, que nunca lo vamos a olvidar y que él siempre lo va a mantener en nuestro corazón y tiene que seguir para siempre, como él dice, y seguir adelante con lo que nos dejó Chávez, que lo amamos hasta el infinito, lo llevamos en el alma, en el corazón.
Julio, mes de Libertadores. Se celebra el natalicio del libertador Simón Bolívar y también el natalicio de Hugo Rafael Chávez Frías, quien fue el libertador de la Revolución Venezolana. Debate Socialista se trasladó a recibir el comentario del pueblo venezolano en estas fechas patrias. Bolívar dio más que todo su agenda libertaria por nuestra patria. Y Chávez, bueno, también hizo, como digamos, la unión latinoamericana. Mi convicción es que ambos son libertadores. Simón Bolívar, en compañía de los otros próceres, dieron la libertad a Venezuela de este yugo de los españoles que nos tenía esclavizados. Y luego Dios más adelante levantó al señor presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y hoy, gracias a él, tenemos patria. Son líderes en diferentes épocas, en diferentes situaciones, en diferentes comprensiones de la historia, ya que Simón Bolívar nos libertó a nosotros y vino después nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías a profundizar la revolución, a libertarnos de nuevo, de no ser ya el patio trasero del imperio yanqui. Bueno, son dos fechas muy importantes, como tú lo dijiste, ya que fueron fechas que marcaron nuestro país, ya que la primera, el natalicio de nuestro libertador, una de las personas más importantes aquí en Sudamérica, y la segunda, como tú estás diciendo, el natalicio de nuestro libertador también, que es Hugo Rafael Chávez Frías. Como él, no va a haber otra persona aquí en Sudamérica. Simón Bolívar en su tiempo luchó por una democracia, una libertad. Hoy estamos más claros que nunca y hoy estamos más fortalecidos que nunca. Aunque en aquel entonces no teníamos aquella fortaleza que tenemos hoy en día, la tenemos clarita ahorita y sabemos para dónde vamos y sabemos lo que nosotros tenemos que luchar y nosotros lo que tenemos que defender. El hecho de que nuestro comandante resaltara lo que es y reviviera lo que es Simón Bolívar, que estaba en verdad bastante, o sea, lo veíamos como muy lejos, pero él lo humanizó y nos los volvió a traer a nosotros, a sentirlo y a tenerlo más vivo que nunca. De esta manera se expresan los venezolanos del natalicio del libertador Simón Bolívar, libertador de libertadores, como también del natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien fue el libertador de la Revolución Venezolana. Bueno, y así se expresa nuestro pueblo. Y hay como una especie de paralelismo. Uno podría identificar el ciclo vital del libertador, un ciclo alrededor de 20 años. Desde sus primeras apariciones públicas, un poquito antes de 1810, su participación en esos días, aunque estuvo fuera de Caracas, de la ciudad de Caracas, estuvo el libertador confinado en San Mateo. Sí, en San Mateo, en el 19 de abril de 1810, pero digamos que uno podría hacer un paralelismo, haciendo un ciclo, siguiendo el ciclo vital del libertador. Culmina en 1830. Culmina en 1830 viendo derrumbarse, como lo ha expresado el presidente Chávez muchas veces, viendo derrumbarse su obra. Sentía que se derrumbaba su obra. Sentía que había arado en el mar. Las conspiraciones, la división de la Gran Colombia, etcétera, etcétera. La no liberación de los esclavos, porque no hubo una abolición de la esclavitud. En la Constitución nuestra de 1811 se habla de que no se pueda comerciar con los esclavos, pero sin embargo no es abolida la esclavitud. Las tratas más no el negro. Exactamente. Ahora, pasaron 200 años, números redondos, pasaron 200 años, salvo por supuesto el importante intento de la Guerra Federal de reivindicar las ideas bolivarianas, pero que mueren cuando muere su líder menos de un año después de haber comenzado la guerra, pero cuando la guerra venía en ascenso, los éxitos de la revolución venían en ascenso, pero se repite un ciclo ahora, que uno diría que hay como una especie de paralelismo, de Hugo Chávez, también alrededor de unos 20 años, números redondos también, pero con una diferencia, Hugo Chávez muere, nuestro jefe, nuestro comandante querido, muere, fallece, disfrutando de la victoria. La victoria, exactamente. Yéndose, alejándose de nosotros, percibiendo que es un triunfador, que tiene un pueblo de su lado,
que no sentía que lo estaban traicionando, como que fue lamentablemente la muerte del Libertador, independientemente de que todavía queda allí para la historia, para ustedes los historiadores y para los curiosos, para los pueblos, queda si también hay un paralelismo en la muerte del Libertador y en la muerte de Hugo Chávez. El Libertador muere, y lo acaban de decir en este momento, envenenado por arsénico, intencionalmente o no, pero el que prescribió la receta con el arsénico fue un médico de la flota norteamericana. Se lo prescribió a Reverán, que no era médico, y Reverán siguió la receta para ese tratamiento. No murió el Libertador de tuberculosis, en absoluto. Que esa fue una idea que tuvo el presidente Chávez. Desde que yo conozco al presidente Chávez, eso fue mucho antes de la toma de posesión del año 99, mucho antes de eso ya el presidente Chávez insistía en que el Libertador lo habían asesinado. Y queda para la historia, repito, la posibilidad de que también en eso haya un paralelismo y que el presidente Chávez, como dicen algunos compatriotas, este nuevo Libertador de alguna manera haya sido asesinado por el imperio, por el nuevo imperio. Bueno, pareciera que fue el mismo imperio de antes el que asesinó a Bolívar y que pudiera haber asesinado también a Hugo Chávez. Ese paralelismo nos lleva a nosotros, porque el presidente Chávez así lo expresaba o lo exponía, con conceptos muy importantes como el antiimperialismo, como la profundización de la democracia, como la soberanía que reside en el pueblo, la unidad latinoamericana, el mundo multipolar, que también el Libertador varias veces usó, si no es exactamente ese término, hacía referencia a términos similares. ¿Cómo podemos interpretar la historia para unos historiadores y para nuestro pueblo que nos está viendo y nuestros militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que nos están viendo? ¿Cómo podemos interpretar ese paralelismo? Esa es una pregunta de bastante densidad porque hay muchos elementos en juego, ¿no? Yo rescataría dos trinomios, ¿no? En 1942 un autor venezolano llamado Santiago Quevillala escribió una historia de Bolívar para niños, y él decía que en Bolívar, en la vida de Bolívar, habían tres elementos fundamentales, ¿no? Uno fue soñar, el otro fue proyectar y el otro fue realizar. Todo joven debe soñar, pero no quedarse en los sueños, porque sueños son. Debe proyectar una arquitectura para la realización de esos sueños, pero no quedarse simplemente en el plan, en la inacción, en la contemplación. Y el último paso, el más trascendental, que es la utopía concreta, es la realización. Entonces termina diciendo que Ayala, si Bolívar no pasa esos tres pasos, Bolívar hubiese sido el fantasiador, no el libertador. Mutatis mutandis, lo propio hizo Chávez. ¿Sabes? Soñó con una Latinoamérica y una Venezuela verdaderamente con un soberana, mundo distinto también, soberana e independiente, un mundo verdaderamente distinto. Pero no solamente soñó, sino que lo proyectó desde sus primeros esbozos en la academia, y mucho antes de la academia ya él estaba perfilando algunas ideas sobre cómo salir del laberinto, un plan que llevara estratégicamente el pensamiento de Simón Bolívar. Y al final tomó el cielo por asalto. Políticamente la victoria del 6 de diciembre de 1998 fue la concreción, fue la realización. Entonces yo creo que de Chávez podemos aprender ese empeño que tuvo Bolívar, también el empeño que tuvo Chávez, esa voluntad de vencer que nos hablaba Alejandro, que es muy característica del Libertador, que es lo que conceptualiza un héroe. Cuando todo dice que no, cuando los elementos conspiran, cuando todo el mundo se rinde, él dice sí se puede, y va hasta sus últimas consecuencias. Ese trinomio yo lo acompañaría de otro trinomio que a mí me parece soberanamente interesante, que podrían haber otros elementos unitivos entre Simón Bolívar y Hugo Chávez, pero que yo veo claramente. Primero, que Bolívar ayer legisló para los humildes, para los excluidos, liberó a los esclavos, dio él muestra de liberar sus propios esclavos, abogó por la abolición de la esclavitud, abogó por el resguardo indígena, abogó por los humildes. Chávez ha hecho lo propio, y la política inclusiva del gobierno y la revolución bolivariana tiene ese como uno de los elementos fundamentales. Lo segundo es la creencia que tuvo Bolívar en la moral y luces como nuestras primeras necesidades, en la educación como el vehículo fundamental para la creación del futuro ciudadano,
el presidente Chávez en sus alocuciones y en sus prácticas revolucionarias mantuvo incólume el principio de moral y luces como instrumento fundamental para dar el salto cualitativo a un ciudadano autónomo, crítico y verdaderamente independiente. Y por último, un elemento que hizo que Bolívar fuera conocido más allá de su frontera, que superó las expectativas políticas de su momento, y que después Hugo Chávez hace lo propio, es la visión unionista norteamericana. Así como Bolívar apostó su vida por la unidad de nuestros pueblos, Chávez fue el padre de una geopolítica inclusiva, de una geopolítica de la Unión Norteamericana. Entonces yo diría que legislar a favor de los humildes, educación popular como elemento de transformación social y unidad norteamericana como garantía de un mundo más humanizado, menos injusto, son parte del legado del presidente Chávez, que está muy claramente reflejado en el plan de la patria, desde la lucha por la independencia, pasando por la defensa del ambiente y el ecosocialismo, pasando por Venezuela país potencia, por una geopolítica más equitativa y más justa, ¿no? Entonces, Bolívar, 230 años después, es un muerto que goza de muy buena salud. Y gracias al estandarte de Chávez, ese pensamiento sigue más fuerte que nunca. Tendría más vigencia que nunca y más futuro que nunca ese pensamiento. Por supuesto, y creo que retomando lo que apunta Alexander, bueno, tenemos un hilo conductor que es la voluntad ante la adversidad, que definitivamente es algo que caracterizó al Libertador y caracterizó al comandante en todo momento político. Y yo creo que la conciencia como elemento de liberación en Bolívar, y la conciencia como elemento de participación en el comandante. Creo yo que el hablarle directamente al pueblo, el hacer que el pueblo primero rompiese cadenas en un momento histórico, y en el otro que el pueblo se empoderase y pudiese trascender esas barreras ideológicas y asumir que podría conducir su propio destino, es el legado definitivo y máximo que nos ha dejado el comandante. Y sí, definitivamente la vigencia del pensamiento bolivariano no solamente pasa en el plano de lo retórico, porque todos los gobiernos después de Bolívar, a excepción de, digamos, un periodo oscuro, una época de Páez, tuvieron un acento bolivariano. Siempre hubo un respeto, una palabra, pero siempre desde una comodidad, siempre desde una visión muy cómoda, muy fría acerca de lo que vendiendo la patria a nombre de Bolívar. Exactamente. El Bolívar que rescata el comandante es un Bolívar como siempre lo hemos dicho, es un Bolívar que baja de la estatua, es un Bolívar que está entendido, que puede hacerse comprensible y a través del ejemplo. Aspectos tan fundamentales como hacer el rescate del archivo del Libertador, que es algo fundamental, que por muchos años estuvo secuestrado por la Academia Nacional de Historia, y ahora el pueblo venezolano puede ir al Archivo General de la Nación y revisar los documentos de Bolívar, verlos por internet. Eso es algo que es un valor inmenso, que nos da la trascendencia del pensamiento bolivariano, rescatar los restos mortales del Libertador, que si no se hubiese hecho ese procedimiento hubiésemos perdido unos 50 años, y dignificar la figura. Eso es forma de seguir aunando más y ahondando en el sentimiento venezolano hacia el Libertador, que ya no se ve en un libro de historia, en una clase, en una universidad, sino también se ve en el lenguaje cotidiano del pueblo, que se entiende cuál fue la figura del Libertador. Entonces creo yo que nosotros estamos ante una didáctica del pensamiento bolivariano que el comandante nos ha dejado, una forma de concebirlo y una forma de vivirlo que trasciende por completo la retórica y se convirtió en obra, en concreción. Fíjate, este tema es bien interesante, porque todos estos gobiernos, después de la muerte del Libertador, se decían bolivarianos. Sí. Claro, muerto el Libertador, como Ali Primera nos explicaba, van a rendir homenaje, pero para asegurarse que está ahí, que está muerto, que no haya revivido, ¿no? Que Ayala le llamaba el culto palabrero.
culto palabrero. Un culto no verdadero. Sí, palabrero, de palabra, de que es los deudos que van a llorar con lágrimas de cocodrilo en los restos del Libertador, pero hacen todo lo contrario a lo que pregonan o dicen el pensamiento bolivariano. Un pensamiento bolivariano que habla de liberación, un pensamiento bolivariano que habla del poder al pueblo, es un pensamiento peligroso para cualquier oligarquía. Y nosotros estamos entonces en un momento político, histórico, donde se nos hace cada vez más vigente. Sobre todo en los términos de unidad, en los términos de estrategia, en los términos de unión americana. Cada día nos podemos decir sin lugar a dudas que cada día podemos decir que Bolívar tenía razón, y cada día podemos decir que Chávez tenía razón y sigue teniéndola. Así es. Y todo con Bolívar, ahora sí con Bolívar, cabalgando junto al Libertador. En ese orden de ideas, el presidente Chávez nos dejó un legado, el comandante Chávez nos dejó un legado importantísimo, una herencia. Primero, como dice él, ahora tenemos patria. Tenemos que responsabilizarnos y somos responsables de cuidarla, pero ahora la tenemos. Antes no la teníamos, la habíamos perdido, nos la iban quitando a pedacitos, con el petróleo, con el hierro, con el aluminio, con los cerebros, etcétera, etcétera, con las leyes, con los acuerdos internacionales. Así nos fueron quitando la patria. El presidente Chávez orientó, como Bolívar, vamos a recuperar la patria. Y nos dejó eso. Entre las cosas que nos dejó este documento, que es el Plan de la Patria. El Plan de la Patria, que es una continuidad, si se quiere, con lo anterior. Él, con todo lo que fue los años anteriores de su gobierno, de Revolución Bolivariana, y analizando un poco y viendo el paralelismo con el mundo bolivariano, con las enseñanzas bolivarianas, nos dice en su presentación, escrito por el propio presidente Chávez: ahora bien, ¿cuál es el contexto nuestro americano y mundial en el que estamos dándole vida a un modelo alternativo socialista? Es claro que nuestra América vive un cambio de época que arrancó, y es justicia reconocerlo, con la llegada al poder de la Revolución Bolivariana. Primero, nuestra América, toda nuestra América, vive un cambio de época. Un cambio de época que se caracteriza por un cambio real y verdadero de las relaciones de poder a favor de las grandes mayorías. Es claro también que el sistema mundo capitalista atraviesa por una crisis estructural que puede llegar a ser terminal. Una crisis que, por su catastrófica magnitud, nos obliga políticamente, como diría Martí, a aclarar y prever cada día, como de hecho lo hemos venido haciendo, para minimizar sus impactos sobre Venezuela. Pero hay un signo alentador que quiero destacar: ha comenzado a sentar sus bases un sistema internacional multipolar que se orienta hacia ese gran principio que Bolívar llamara el equilibrio del universo. Los conceptos que están aquí metidos en todo el ideario del presidente Chávez, que, como veníamos analizando, no es más que la continuidad, que nos va a llevar a dónde. Y ya casi para terminar, ¿a dónde nos va a llevar esta continuidad, este proyecto, esta continuidad del proyecto bolivariano 200 años después? ¿Hacia dónde podemos aspirar nosotros ir? Sin lugar a duda, la soberanía plena, a un horizonte auténtico y absolutamente democrático, donde no tengamos tutelaje ni europeo ni norteamericano para tomar nuestras propias decisiones, a un horizonte donde las intervenciones foráneas con las diplomacias encubiertas de relaciones de igualdad, pero que en el fondo es expansionismo, imperialismo con nuevo ropaje globalizado, no puede alcanzar a una sociedad verdaderamente humanizada, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI podría muy bien llamarse el socialismo bolivariano. Por supuesto, porque es un socialismo, o el modelo político es un modelo de liberación, es un modelo de construcción de sociedad de iguales, es un modelo inclusivo, es un modelo de participación. Esto todo es lo que se conjuga en el modelo socialista del siglo XXI, que tiene entre una de sus raíces principales al pensamiento bolivariano. Yo creo que nosotros vamos hacia un pueblo consciente, un pueblo que participa, un pueblo que define su propio destino, y eso es importantísimo, del lado de la soberanía y del lado de la independencia, la conciencia plena. Creo que el comandante hizo muchísimo énfasis. Yo creo que quisiera traer a colación una idea o un episodio. En 1816, Pablo Morillo,
uno de esos líderes, el jefe español que arrasó con los neogranadinos y los venezolanos cuando llegó para reconquistar los intereses de España. A finales de ese año él escribe a un representante del rey acerca del carácter de los venezolanos. Y eso es un documento importantísimo que yo creo que nosotros deberíamos revisarlo y analizarlo para fortalecer nuestra identidad y nuestro origen, ¿no? Él dice básicamente que donde había guerra, donde había revolución, donde había liberación, estaban los venezolanos, en todos los lados del continente. Y decía que era un pueblo irreductible, que ameritaba, bueno, todos los esfuerzos posibles para acabar con ellos, y que de ellos dependía el sostenimiento de la revolución, y hablaba en esos términos. Yo creo que Venezuela se convierte en estos momentos, ha sido con la revolución bolivariana la vanguardia, y son los venezolanos también, sin caer en un nacionalismo exacerbado, pero Venezuela tiene esa responsabilidad histórica, y el pueblo venezolano tiene que saberlo y tiene que actuar en función de eso. Por eso es que no es retórico decir que Caracas es la cuna de la libertad sudamericana, por supuesto, y que el ejército venezolano es forjador de libertades, porque es el único ejército que traspasa fronteras no para subyugar, dominar, sino para liberar pueblos hermanos, ¿no? A costa de todo lo demás. A costa de todo, aunque nos ruborecemos al decirlo, como decía Libertad. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho la presencia. Gracias a los dos, Alex. Ha sido interesantísima su participación aquí. Y bueno, esa es la historia, y por eso tenemos que conocer la historia. Por eso estamos obligados a conocer la historia. Y por eso es que la derecha no quiere que conozcamos la historia. Por eso es que la historia estaba desapareciendo de nuestras escuelas, de nuestras universidades. Hoy hemos retomado el curso de nuestra historia con la historia. Vamos a despedirnos con un sonido muy importante del presidente Nicolás Maduro. Hasta el próximo domingo. Hoy estamos conmemorando 230 años del natalicio del gigante Simón Bolívar. Y nosotros sí lo conmemoramos desde el corazón, porque sentimos en el alma la vida, el nacimiento y la obra de nuestro libertador Simón Bolívar. 2 épocas, 2 hombres, un solo proyecto, una sola patria, sin lugar a dudas, estoy convencido de eso. Para ser verdaderamente bolivariano, para hablar de Bolívar desde esta tierra, su cuna Venezuela, nuestra cuna Venezuela, para hablar de Bolívar, para ser bolivariano, para ser verdaderamente representante y sentirse un hijo de Bolívar, hay que ser auténticamente antiimperialista. ¿Ustedes creen que alguien que levanta el tricolor de Venezuela, amarillo, azul y rojo, y esas 8 estrellas bolivarianas, puede ser proimperialista y ponerse al servicio de un imperio para destruir a su patria? ¿Ustedes creen que alguien que asuma la bandera de Bolívar puede estar de acuerdo con el atropello colonial en el mundo? Jamás, jamás. Hay que ser un auténtico antiimperialista, y hay que decirlo una y mil veces, para ser verdaderamente bolivariano, y digo aún más, para ser verdaderamente venezolano hay que ser antiimperialista, anticolonialista, y hay que estar con las causas de los pueblos de la América Latina y del Caribe, la gran unión de nuestras patrias. Esa es la verdad.